mirando hacia atrás, como diciendo, ese mensaje es para aquel de atrás. Ese mensaje es para el que está a mi lado. Pero Dios quiere hacerle entender que este mensaje es para usted. Y ahora Dios quiere que usted entienda algo más en esta mañana. Dios le trajo a este lugar para que escuche este mensaje. Que hay un fuego de Dios que le anda buscando, que quiere apoderarse de su vida, quiere controlar su vida. Hay un fuego de Dios que quiere gobernar su vida y hacerle entender que si usted no tiene ese fuego, nunca podrá servir al Dios vivo. Por eso le dije, esta mañana este mensaje es importante. Ahora dice Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Él no está mirando al de atrás, Él no está poniendo la atención en el del costado. Él está diciendo, ese mensaje es para mí, ese llamado es para mí. Y así como cuando la maestra estaba en el pizarrón y hacía los números y decía, y el resultado aquí, ¿cuánto hay? Usted, yo, señorita, yo. Levantaba su mano, la maestra hacía una pregunta y usted se hacía notar, levantaba la mano, yo quiero responder. Y así como nos comportábamos en el colegio, en la escuela, hoy quiere Dios vernos con esa actitud. Él nos está llamando para que seamos fuego, ministros de fuego. Y Él quiere que hombres y mujeres en esta mañana digan, heme aquí estoy yo, Señor. Amén. Úsame para eso. ¿Me quieres poner fuego en los pies? Ponlo. Quiero ir caminando y predicar el Evangelio. ¿Quieres poner fuego en mis labios? Hazlo, Señor. Quiero hablar de Cristo con otra persona. No sé cómo lo voy a hacer, pero con la presencia de ese fuego de tu altar, lo voy a conseguir. Y ahora le quiero hablar de un hombre que se llamaba Elías. Elías era medio como yo y como algunos de ustedes. Era un tipo raro. Un tipo raro que vivía en las cuevas y se puso allí a vivir a la orilla de un arroyo y se vestía con una vestimenta de piel y tenía una forma de predicar media extraña. Por eso me siento con algún parecido con ese hombre. Lo que no me parezco es en la clase de poder que él tenía. Pero el poder que tuvo Elías en su ministerio y en su estilo de predicación fue un fuego que lo consiguió de Dios. En un libro en el Antiguo Testamento, se llama Primera de Reyes. Si puede ir ahí un momento, por favor. Al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18. Mientras usted busca, yo le cuento lo que sucedía alrededor del texto que vamos a leer. El que vamos a leer es Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36 en adelante. Lo que estaba sucediendo allí es que había un desafío. Elías era el predicador de Dios, el profeta de Dios. Con el tiempo, Elías iba a ser conocido como el predicador de fuego. Y hoy nosotros lo tenemos a él como esa clase de referente. Él fue un predicador de fuego, con fuego de Dios en su vida. Y allí estaban los falsos profetas, los de Baal y los de Asera. Esos eran como 900 en total. Y el hombre de Dios estaba solo. Y allí apareció un desafío. Ese desafío era que iban a poner a un becerro allí en el holocausto. Traduzcámoslo como una vaca en el fuego, sobre la leña. Y entonces los Baales y los profetas de Asera tenían que clamar para que viniera fuego y encendiera. Y ellos fracasaron. Y Elías se burlaba de ellos y les decía, griten más, hablen más fuerte, porque quizás el Dios de ustedes se fue de camino o por ahí está descansando. Pero los Baales y los de Asera se convencieron de que no iban a producir fuego. Y miren lo que hizo el varón de Dios, ahí verso 36. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 18 y versículo 36. Dice la palabra, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová. ¿De dónde cayó el fuego? De Jehová. Y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba
en la zanja. Ahí llegó el turno del varón de Dios. Y él dijo, Dios, respóndeme. Él estaba diciendo, Dios, yo te voy a servir, pero que mi predicación sea respaldada con fuego del cielo. Y allí Dios envió fuego, fuego del altar de Jehová. Vino y consumió la leña y consumió el holocausto. Y aún toda el agua que habían puesto, todo eso se secó porque el fuego envolvente de Dios arrasó con todo. Ese fuego, el que tuvo Moisés en sus pies, el que tuvo Isaías en sus labios, ese fuego que vino del cielo es el que usted y yo necesitamos para servir a Dios. Si nuestra vida y si nuestra iglesia no tiene de este fuego, no vamos a vivir mucho tiempo. Una iglesia necesita del fuego de Dios. Los hombres y las mujeres que le sirven a Dios en esa congregación necesitan de ese fuego. Hombres de fuego, mujeres de fuego. El fuego es un distintivo en mi vida de servicio. El fuego es un distintivo en mi ministerio. Ayer tuve que salir a comprar de urgencia un pollito, unas frutas, unas cosas. Y cuando iba a 2 cuadras de mi casa, sentí todo desde la cabeza hasta los pies, todo empezó a flamear como una bandera así. Las piernas se debilitaron, ya estaba listo para caer. Y pensé si cruzaba esa avenida o no la cruzaba. Y me decidí, dije, voy igual y me caeré y moriré por allá, no sé. Bueno, pero volví con el pollo y la fruta a mi casa. Y esta mañana yo pensaba en todas esas cosas. Anoche, si hubiésemos tenido la reunión, seguro no hubiese podido llegar, mi salud no estaba bien. Pero esta mañana cuando pensaba en todo esto, ¿por qué con todo lo que a mí me pasa? ¿Por qué todavía estoy aquí? Y yo encontré esta respuesta en lo que estoy hablando con ustedes en esta mañana. Porque hace 39 años atrás, Dios vino y encendió ese fuego en mi vida. Y yo fui cuidando ese fuego. Y fui protegiendo ese fuego. Y ese fuego de Dios siempre estuvo conmigo. Yo no quiero que ese fuego se apague porque ese fuego es mi motivación. Ese fuego es mi ayuda. Ese fuego es lo que me lleva adelante. Ese fuego es lo que me mantiene de pie todavía. Es la presencia de ese fuego de Dios. Y aún en los momentos más difíciles de la vida, los momentos más duros, más traumáticos, el fuego de Dios nos mantendrá de pie. El fuego de Dios nos mantendrá firme. Por eso les dije, mis hermanos, en el comienzo, ocúpese de hoy de apoderarse de ese fuego de Dios para su vida. Y como iglesia asegurémonos que ese fuego de Dios esté por siempre entre nosotros. Fuego de Dios es el distintivo para el servicio. Fuego de Dios es el distintivo para el ministerio. Fuego de Dios es el distintivo que necesitamos para hacer algo grande, lindo, importante para la gloria de nuestro Salvador. Elías fue el profeta de fuego. Pero ahora vimos el fuego en los pies de Moisés. Vimos ese fuego en los labios de Isaías. Vimos ese fuego venir del cielo para respaldar al predicador. Y ahora quiero hablarle de un fuego especial. Un fuego de Dios que logra meterse en nuestros huesos. Un fuego que logra meterse en nuestros huesos. Si puede buscar ahí Jeremías, después de Isaías viene Jeremías. Busque ahí el capítulo 20. Jeremías, el capítulo 20. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Jeremías, el capítulo 20, versículo 7. Y mientras está buscando allí, déjeme decirle que Jeremías era un buen predicador de la palabra de Dios. Déjeme decirle que Jeremías era un hombre que amaba a su pueblo. Jeremías era un hombre que era fiel predicador, pero era un hombre que no tuvo muchos frutos en su ministerio. Él no tenía una congregación como esta que le escuchara. Él no tenía una congregación como esta que le siguiera, que le apoyara, que le acompañara. Él era como un predicador solitario, pero él siempre predicaba la palabra de Dios. Buen predicador. Y un día se sintió frustrado y habló con Dios. Y él le dice a Dios, dice que tú me has seducido, le dice. Y entonces él tomó una decisión equivocada. Él dijo, me propuse no predicar más en tu nombre. Es como que usted un día, su novia lo deja, se pelea con su esposo, con su esposa, pierde un trabajo y diga, no voy más a la iglesia, no leo la Biblia, dejo de orar. Ahí en un momento, ahí en un rapto de locura, dice, no quiero saber más nada con Dios.
Algo así estaba viviendo el profeta. Mire cómo lo explica él en sus palabras. Capítulo 20, verso 7. Él habla con Dios y le dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, ¿qué cosa había? Como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ahora usted va a decir: todavía, predicador, no entiendo cómo se consigue ese fuego de Dios. Usted con un encendedor, con un fósforo, no se va a poder meter fuego en los huesos. Eso es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Por eso hay que decirle: Dios, pon fuego en mis pies. Dios, pon fuego en mis labios. Dios, pon fuego en mi ministerio, en mi predicación, ese fuego que viene de lo alto. Dios, pon ese fuego en los huesos. Porque ese fuego de Dios fue lo que terminó con la rebeldía del predicador. Él dijo: no predicaré más en tu nombre. La gente se burla, hace escarnio, me insulta, me dicen toda clase de disparate. Todos se ríen de mí, nadie me sigue, nadie cree, nadie es salvo, nadie se bautiza. No quiero más predicar en tu nombre. Y apareció el fuego. Para sus horas de desánimo, para su tiempo de desaliento, usted necesita de esa clase de fuego. Un fuego que se mete en los huesos y que usted nota ahí ese fuego y usted dice: el único que puede llegar a ese lugar de mi vida es Dios. Ahí está ese fuego instalado en mis huesos. Y entonces ahí Jeremías se animó y siguió predicando la palabra de Dios. Cuando hay fuego de Dios en mi vida, el entusiasmo nunca se termina. Andaré ahí con la piel arrugada, andaré ahí con un bastón, pero el fuego que Dios encendió y que estuve cuidando es el que me dará fuerza hasta el final. Ese fuego está metido en mis huesos y nadie lo puede sacar. Fuego de Dios. Asegúrese a tener esa clase de fuego. A mí me da mucha pena grandes iglesias, predicadores de renombre que llenan estadios, y todo lo que le dan a esa gente es un fuego superficial. Todo lo que le dan a esa gente es un fuego emocional. Esa clase de fuego no sirve. Son como los que dijo el escritor: esos fuegos tímidos, son fuegos bobos. Son fuegos que no alumbran ni calientan. Necesitamos de esa clase de fuego que venga del altar de Dios y que otros, al ver ese fuego de Dios en mi vida, quieran venir a encenderse junto conmigo. Había un predicador en la historia. Algunas veces lo nombré y seguramente muchas veces voy a citarlo. Él se llamaba Juan Wesley. Él vivió hace ya como 400 años atrás. Pero Juan Wesley fue un gran predicador. Y él decía estas cosas. Él decía que toda la semana él estudiaba la Biblia, leía la palabra de Dios, porque el domingo cuando estaba en el púlpito dice: yo quiero estar encendido en fuego para que otros vengan a encenderse junto conmigo. Yo quiero tener fuego en mí y tener ese peso y ese compromiso y esa responsabilidad de que en mi vida haya fuego suficiente para que también ese fuego le anime a usted y que podamos juntos encendernos en ese fuego de Dios y servirle al Salvador. Fuego, fuego es lo que necesitamos. El fuego es lo que me anima. El fuego es lo que me moviliza. El fuego es lo que a mí me mantiene inquieto, movedizo. El fuego, hermano, es lo que pone pasión en mi vida, entusiasmo. El fuego me anima a mí a iluminar a otros que están perdidos en las tinieblas. Fuego, fuego de Dios es lo que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos que la Biblia obre en nosotros. La Biblia que nos agite, que nos sacuda, nos movilice para anunciarles a otros que el Cristo que nació en aquel pesebre de Belén, Él se llamó Jesús, y el ángel explicó, dijo: su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. Jesús significa Salvador.
Josué es el mismo nombre que Jesús, significa Salvador. Mismo nombre, Jesús, Josué, Salvador. Y ese niño que nació en ese pesebre y que llegó a la cruz y murió, este mundo por medio de hombres y mujeres que tengan fuego de Dios, tienen que conocer esa verdad de que nació allí Cristo, quien era Emmanuel, Dios con nosotros, dice la Biblia, y fue a la cruz del Calvario y murió en esa cruz y derramó su sangre preciosa para que todo pecador sea limpio en esa sangre y toda persona pueda ser salvo eternamente por la muerte de Cristo, y luego fue sepultado y resucitó al tercer día, y la Biblia enseña que hoy es nuestro abogado, está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y la Biblia nos da textos donde Él hace grandes promesas que pronto vendrá a buscarnos. Y vaya que creemos eso nosotros. Por eso nos llamamos Iglesia Bautista Maranata, que Maranata quiere decir Cristo viene y viene pronto. Claro que creemos en esas grandes verdades de la Biblia. ¿Y el mundo cómo se va a enterar? Por medio de hombres y mujeres que tengan fuego de Dios en su vida. Dos pasajes y terminamos. El primero en el Evangelio de Juan, capítulo 5, por favor. Evangelio de San Juan en el capítulo 5. Y una vez que llega allí, vamos a poner nuestra atención en el versículo 35. Evangelio de Juan, el capítulo 5 y el versículo 35. Ese pasaje nos habla no de Juan el apóstol, sino que nos habla de Juan el Bautista. Y mire cómo era Juan el Bautista, lo que la Biblia dice de él, o lo que nuestro Señor Jesucristo dice de Juan el Bautista. Juan capítulo 5, verso 35, dice la palabra que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. La Biblia, hermano, lo define a Juan el Bautista como el hombre antorcha. Y esa no era una antorcha decorativa, no era una antorcha que estaba apagada. La Biblia dice que era una antorcha que ardía. Una antorcha era una vida que tenía fuego de Dios para transmitir, fuego de Dios para comunicar. Una vida que su testimonio, su estilo de vida, ese fuego que tenía era la evidencia que Dios estaba en él. Donde tú trabajas, todos tienen que saber que eres hijo de Dios. Donde tú vives, todos tienen que saber que eres hijo de Dios. La gente de tu familia, aquí en Bolivia, donde están, todos tienen que saber que tú eres hijo de Dios. ¿Y cómo vas a demostrarlo? ¿Tienes tu cédula, tu carnet, tu DNI? ¿O con el fuego de Dios es suficiente para que entiendan que eres hijo de Dios? Fuego de Dios, una antorcha que ardía. Hombres y mujeres hechos en antorchas. En Grecia, desde hace algunos siglos, cada 4 años, hay una ciudad que se llama Olimpia. Y en esa ciudad, Olimpia, cada 4 años van allí y en ese lugar hay un fuego que nunca se apaga. Y cada 4 años va una persona con una antorcha y enciende la antorcha en el fuego. Y esa antorcha es llevada de país en país. Esa antorcha va encendida. Y eso es lo que se llaman los Juegos Olímpicos cada 4 años. Esa antorcha se enciende en la ciudad de Olimpia, en el fuego que está ahí. Y ustedes y yo tenemos que ser esa clase de antorcha que vamos por el mundo, pero nosotros no fuimos encendidos en Grecia, nosotros fuimos encendidos por el fuego de la palabra de Dios. La palabra de Dios encendió ese fuego. La palabra de Dios, hermano, nos dio de esa llama santa, esa llama para iluminar. Dice aquí que la gente en el tiempo de Juan, dice, y vosotros quisisteis regocijaros en su luz. Aquella generación, los que vivieron alrededor de Juan, lo miraban a él con fuego de Dios en su vida, el hombre antorcha, un testimonio poderoso, impactante. Jesucristo dijo acerca de él, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. Cuando nuestro Señor dijo eso, ninguno es mayor que Juan, estaba diciendo ninguno es mayor en poder y el ministerio. Era el hombre poderoso, era el hombre de fuego, era el hombre antorcha de Dios. Él era un bautista. Y en ese ejemplo tenemos que inspirarnos. En ese espejo de Juan tenemos que mirarnos. Y tenemos que tener ese fuego que tuvo Juan.
Un poco, mis hermanos, de esa sangre que corrió por las venas de Juan el Bautista debe correr por nuestras venas. Necesitamos de esa sangre del predicador. Necesitamos de esa sangre que tenía esa clase de testimonio que era Juan. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, para tener un gran servicio para nuestro Salvador. Y el último ejemplo para terminar va a ser en el libro de Levítico, en el capítulo 6. Y vamos a leer allí primero Levítico 6 y verso 8. Levítico el capítulo 6 y versículo 8. Hermanos, el contexto nos habla aquí sobre los sacerdotes y una ley que era la ley del holocausto. Y Dios le está dando aquí indicaciones a los sacerdotes qué tenían que hacer, cómo hacer ese servicio, ese ministerio, ese trabajo, y cómo tenían que ocuparse los sacerdotes especialmente del fuego para eso. Y de ahí vamos a tomar nuestro último ejemplo para nuestra vida, cómo aprender a mantener el fuego en nuestra vida. Levítico, el capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Levítico 6, verso 8, dice: habló aún Jehová a Moisés, diciendo: manda a Aarón y a sus hijos, y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Ahora, mire, hermano, ahí está el fuego. El holocausto era el animal que se ponía allí. Era un animal que se ofrecía para perdón del pecado del pueblo o para el perdón del pecado de alguna familia. A veces era un becerro, podía ser un cordero, distintas clases de animales se ofrecían en holocausto. Y el sacerdote, dice, tenía que encargarse de poner leña y que tenía que arder hasta el otro día. No podía faltar fuego en ese sacrificio. Pero años después, el apóstol Pablo dijo estas palabras. En Romanos 12, verso 1, dijo así Pablo. Dice: les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, que es nuestro culto racional. Pablo está diciendo ahora, cuando estoy mirando en el holocausto, no quiero ver un animal, no quiero ver una vaca, un cordero, un becerro. Quiero que nuestra vida presentéis vuestros cuerpos, dice él, en sacrificio vivo. Pongan su cuerpo en el altar allí donde está el fuego de Dios, y que ese fuego de Dios toque nuestra vida. Ya no voy a poner un animal, voy a poner mi vida, y que ese fuego de Dios me alcance, me encienda, y que ese fuego de Dios me capacite y me lleve a servirle, a predicar su palabra. Fuego en mis pies como el Moisés, fuego en los labios como Isaías, fuego que venga del cielo respaldando mi ministerio como el profeta Elías, fuego en mis huesos como lo experimentó Jeremías, fuego que me transforma en el hombre antorcha, en el siervo antorcha, el fuego de Dios en mi vida. Oh, ese fuego necesitamos. Y mire cómo termina el texto y nuestro mensaje, versículo 12. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, versículo 12. Dice: y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué debe suceder? No se apagará. Hermano, no deje apagar el fuego que Dios encendió en su vida. El fuego no se debe apagar de nuestro ministerio. El fuego de nuestra iglesia no se debe apagar. El fuego de mi vida no se debe apagar. Dice: no dejes que el fuego se apague. Y mire cómo sigue. Dice la palabra: sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. ¿Cuál fue el primer texto que usamos hoy de Proverbios 26, 20, que decía? Sin leña se apaga el fuego. Y ahora el sacerdote dice que él tenía que poner la leña cada mañana, porque el sacerdote ya conocía esa doctrina. Sin leña se apaga el fuego. Y la orden de Dios era que el fuego no se debía apagar. Había que alimentarlo continuamente.
Había que alimentarnos con leños, como usted y yo. Debemos alimentar el fuego de nuestra vida con el leño de la palabra de Dios, con el leño de la oración, con el leño de la alabanza, con el leño de venir a la casa de Dios. Alimentar nuestro fuego con el leño de predicar el Evangelio de Cristo a otro. Alimentar nuestra vida con el leño de ofrendar para la obra de Dios. Alimentar nuestra vida con el leño de testificar de Cristo a los que aún no le conocen. No se puede apagar el fuego. No se puede apagar. Y termina diciendo el texto y nuestro mensaje. Dice: el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá. ¿Por cuánto tiempo? Continuamente en el altar. ¿Y cómo termina diciendo? No se apagará. No se apagará. ¿Cuál fue el consejo de Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva. No dejes que ese fuego se apague. No dejes que ese fuego se extinga. No dejes que la gente que son los que manejan el balde de agua fría apague tu fuego. No, mantén tu fuego. Sírvele a Dios. Muestra de esa llama santa en el ministerio, en los trabajos que hagas para el Señor, en los trabajos que hagas para tu Salvador. Que el fuego se mantenga. El fuego no se apagará. Ahora, esta clase de fuego no es ese cuando usted toca los cables y hace... ese no es el fuego que Dios quiere. Ese fuego no es de Dios. Eso es un chispazo. No es como cuando usted dejó ahí el gas abierto y de pronto y se hace ahí. O cuando está en la sartén y se le sube el fuego arriba. Ese fuego no quiero un chispazo. No quiero el fuego de un fosforito. No quiero un fogonazo. Yo quiero el fuego de Dios. No quiero fuegos artificiales como para la Navidad y el Año Nuevo. Yo quiero un fuego celestial, como el que tuvo Elías. Yo quiero un fuego que venga del altar de Dios. Yo quiero que ese carbón encendido toque mi vida y me incendie. Que mi vida esté envuelta en llamas, pero del fuego de Dios. Porque teniendo la presencia de ese fuego, entonces podré predicar, entonces podré servirle, entonces podré hablarles de Cristo a otro. Solamente teniendo el fuego de Dios, estaré en condiciones de ser un siervo útil para la gloria y honra de su santo nombre. Vamos a orar al Señor. Todos con sus ojos cerrados, por favor.